Amigos de Simplificación, el día de hoy tengo el gusto de platicar con Martín López Brí. Él escribe y dirige Nombres de Combate, una puesta en escena que vamos a partir del 23 de septiembre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Hénico. Martín, pues bienvenido a Sin Explicación. Agradecerte por el tiempo para platicarnos pues, de esta propuesta que tiene mucha importancia por la temática que abordas y bueno, por el formato, ¿no? De teatro documental. Pues bienvenido y platicarnos un poco de lo que vamos a ver a partir de este 23 en Nombres de Combate. Sí, no, pues muchas gracias por recibirnos aquí en tu espacio. Y pues sí, es una obra singular en muchos sentidos. Para empezar, porque el formato de teatro documental, eh, si bien ya tiene muchos años existiendo, no es común verlo, ¿no? No es lo que más se encuentra uno en la cartelera teatral. Y tampoco el tema que estamos abordando, que tiene que ver con los exilios y las dictaduras militares en Latinoamérica, en específico en Argentina, vistos desde la óptica de una familia, que en este caso es mi familia, y cómo lo sobrellevaron, porque está narrado desde sus ojos, pero también desde su militancia política, es decir, desde las convicciones que tuvieron y lo que decidieron hacer en ese entonces, que creyeron que era lo correcto que había que hacer para oponerse a las injusticias. ¿De dónde surge la necesidad, Martín? No sé si fue un ejercicio meramente creativo o incluso algo catártico o simplemente la necesidad de pues, retratar esta realidad que vivían tus familiares. Pues fue un poco de todo. La verdad, o sea, el punto de partida estuvo en el hecho de que yo escuché estas historias durante toda mi vida, desde chiquito, toda la adolescencia, y obviamente cada vez que la escuchaba, pues yo hacía más preguntas o me surgía alguna otra duda, se iban completando las historias, a veces me habían contado una cosa y cuando me la volvían a contar era diferente, y yo decía, a ver, pero yo había entendido así, entonces pues esta acumulación, porque tampoco es que fuera un bombardeo, simplemente o pasaba en la sobremesa, en las reuniones familiares, o cuando llegaba algún amigo de viaje que pertenecía al pasado y se acordaban de algunas cosas, pues volvían a surgir estas historias, que además a mí me resultaban siempre fascinantes, ¿no? O sea, siempre me parecía que había algo ahí muy, muy, muy interesante desde chiquito. Claro, esa visión fue cambiando y al principio pues yo lo veía así como que con mucha admiración y después con preocupación y Ujú. después con, ay, todo esto vivieron estas personas, o sea, vas tomando dimensión de lo que les pasó eh, y como te digo, se iba acumulando, digamos que en ese caldito creativo que tenemos los que nos dedicamos al arte, ¿no? Que pues yo me imagino eso como una sopita donde de pronto vas echando ingredientes y un día empiezas a calentarla y eso hasta que salen las burbujas y ya tienes que hacer eso, ¿no? Llega el momento en el que eso está en tu cabeza y en tu espíritu y tienes que poner manos a la obra para darle una forma y entonces sí, como decías, bueno, pues es una especie hay una especie de catarsis, hay una especie de transferencia Ujú. de lo que tienes en la psique a el objeto artístico. Así es que bueno, cuando llegó ese momento de que la acumulación dio, y además también me pasó algo que siempre dije, esto tengo que ponerlo en algún lugar. Obviamente cuando empecé a escribir y a dedicarme a la Ujú. escritura, creo que voy a tener en algún momento que aterrizar, que bajar estas historias que vale la pena que sean contadas a algún soporte. Y dedicándome al teatro dije, pues a lo mejor tendría que ser teatro, pero no encontraba yo la manera de narrar eso. Y lo cierto es que pues desde hace unos 10 15 años más o menos, los formatos de teatro documental y testimonial eh, resurgieron o tomaron una Ujú. vitalidad interesante y además se empezaron como a decantar técnicas específicas para realizarlo. Yo vi más obras de este tipo y dije, mira, aquí hay un camino que me parece interesante y que puede ser el adecuado para contar esto que tenía yo en la cabeza, porque aunque si bien esto es algo que vengo pensando hacer por lo menos desde el año 2000, la verdad es que no se me antojaba nada
como que reproducir las escenas en un formato de teatro, o sea, reproducir las anécdotas que me contaba, o elegir dos anécdotas y reproducirlas en formato de teatro convencional, por lo menos. Decía, no, no embona, como quiera que sea esto, no encaja en esta forma. Y viendo obras, tomando talleres, investigando sobre las formas y no solo sobre las técnicas, sino sobre la manera, las poéticas del teatro documental, que además es bastante diferente de cómo opera el cine documental, ¿no? O sea, hay otros procedimientos que no son iguales, aunque el material es un material que se toma, digamos, directamente de lo real y de la realidad. Los procedimientos son diferentes y por lo tanto las estéticas también terminan siendo muy distintas. Y en cuanto yo fui aprendiendo y asimilando, familiarizándome con estas maneras de hacer, es que dije, sí, pues aquí está. Y todavía tardé como 5 años en decidirme a arrancar, ¿no? O sea, ya había visto por dónde iba y todavía fue así de, bueno, sí, pero ahorita no. Hasta que ya fue en 2019 que me puse a hacer las entrevistas, me fui de viaje a Argentina a entrevistar a la gente que no estaba en México y a juntar los materiales que pude y a trabajar en el proyecto que se estrenó por primera vez en 2021, saliendo de la pandemia, lo cual fue un problema porque era un momento muy difícil para hacer teatro. Nadie quería ir al teatro, estábamos con la sala. Ya sabes, había un lugar sí, 2 lugares no, un lugar sí, 2 lugares no. Y en fin, fue un momento desafortunado, pero era un proyecto que ya estaba echado a andar y que teníamos que presentar. Entonces, sentimos después de aquella primera temporada que algo nos había faltado, que nos habíamos quedado con muchos pendientes, tanto de convocar al público que nos interesaba convocar, como de también darle una vuelta más a la obra, porque se ensayó mucho tiempo de manera virtual y eso también condicionó un montón de cosas. En fin, fue un proceso problemático y al mismo tiempo muy revelador porque permitió ese proceso que aprendiéramos a hacer algo que no sabíamos hacer antes, ¿no? Yo, por ejemplo, como director de la obra, no tenía idea de cómo tenía que hacerse ese montaje. Una vez que ya tuve el texto, yo dije, no sé cómo se hace exacto. Sé que es documental, sé que hay una serie de procedimientos, pero realmente, técnicamente, tengo todas las dudas del mundo y por suerte tuve un equipo de actores muy generosos en ese momento que pues le entraron al proyecto, pusieron toda su creatividad, su imaginación, su talento para lograr ese objetivo, ¿no? Y ahora tenemos un elenco distinto, igual de generoso. Yo estoy, que no me la creo Y de lujo, sí. De primerísimo nivel, además, así de gente a que yo admiro profundamente por sus trabajos anteriores, con algunos ya he trabajado antes, y pues esto a mí me tiene muy contento y la verdad es que siento que ha habido una alquimia muy bella en el equipo para lograr llegar al resultado que estamos llegando. Martín, ¿qué va a encontrar en cuanto a la propuesta escénica al público que visite la gruta? Digo, de repente podemos pensar teatro y teatro documental, híjole, ¿no? Pero hay películas que hablan de la dictadura de Argentina, unas muy exitosas que no son precisamente documentales, pero que sí abordan los hechos históricos como Argentina 1985. Pero, ¿qué va a encontrar el público que asista a la gruta? Sí, peliculón Argentina 1985, me parece un gran relato. Claro, siempre cuando se abordan estos temas históricos está el problema, yo siento que al cine le pasa siempre, de que condensar tanta información que es el que requiere el hecho histórico para ser narrado, se vuelve un problema narrativo tremendo, ¿no? Y creo que en Argentina 1985 está muy bien salvado porque la historia se vuelve emocionante y estás ahí enganchado con lo que está pasando y te da una dimensión del horror de lo que están contando, ¿no? Y acá en el caso de nuestra obra, bueno, a mí me importa mucho decirle al público algo, y es que a pesar de que el tema y el trasfondo de lo que se trata
está atravesado por el horror, por una serie de cosas muy tremendas de la historia de Latinoamérica. La obra no está contada desde ahí, no está contada desde el dolor, ni desde la angustia, ni desde la desesperación, porque no fue así como me lo han relatado mis parientes nunca. Siempre me lo han contado desde otro lugar, desde un lugar de mucha convicción y también de mucha esperanza, y desde un lugar hasta divertido a veces, en el sentido no de frívolo, sino de que esto fue una aventura que ellos vivieron y de la que salieron bien. Spoiler alert, sobrevivieron. Y por eso los pude entrevistar. Claro. Entonces, la verdad es que eso también a mí me da mucho regocijo, porque para hablar de esto que me parecía muy importante, no tuve que pasar por una zona de desesperanza o de desamparo, ¿no? Y creo que no es eso lo que estamos compartiendo con los espectadores. Al contrario, creo que estamos logrando poner en escena una cosa que a mí me parece muy importante, que es todo eso, todos esos lazos, esos vínculos, todos esos afectos, cariños que se tienden en las situaciones difíciles y que permiten que la vida continúe, y que permiten que la gente sobreviva, y que permiten que sigamos adelante, y que permiten que otros mundos sean posibles, no ese mundo de la guerra, del horror, de la muerte, ¿no? Entonces, creo que eso quedó ahí en escena, y es la cosa que me tiene más satisfecho de haber hecho este proyecto. Hay mucho sentido, está hecha con sentido del humor, hay anécdotas divertidas, graciosas realmente, y también las hay dolorosas, ¿no? Entonces, poder entrar a este lugar y compartirlo con los espectadores, creo que para mí es lo más importante. Y lo que van a ver en escena es además un dispositivo lleno de juguetes, lleno de teatro de objetos, lleno de teatro de sombras, lleno con marionetas y con un dispositivo audiovisual que pone en video y en proyecciones de fotografías, materiales de archivo y materiales documentales de imágenes de la época, imágenes del archivo familiar, y un montón de cosas, incluso cómics y películas que se proyectaban en aquel entonces, como La danza de los vampiros, o Operación Rosa Rosa, que está estelarizada por Sandro, y un montón de referencias que para mí también era importante ponerlas allí, porque configuran el imaginario de la época, ¿no? Es decir, qué tenían en la cabeza estas personas que nos están contando la historia, y a veces es importante visualizar lo que pasaba por su imaginación, ¿no? Y compartirlo, y también las canciones, la música que escuchaban, que los motivaba. Entonces todo eso está puesto en escena con estos mecanismos audiovisuales multimediales. Martín, pues no nos resta más que regálanos la invitación de cuándo a cuándo va la temporada, días, horarios, obviamente, si quieres compartir costos también o promociones, adelante. Sí, vamos a estar a partir del 23 de septiembre hasta el 5 de noviembre, los lunes y martes, en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico a las 8 de la noche. Tenemos ahí unas fechas que se va a suspender por causas ajenas a nosotros. El 30 de septiembre, el 1 y el 7 de octubre no va a haber funciones, pero retomamos a partir del 8 de octubre y hasta el 5 de noviembre. Ahí está esto, atrás de Plaza Inn, por Avenida Revolución 1500, y pues ojalá se animen a acompañarnos, porque yo creo que se la van a pasar bien, tanto si son gente que ya sabe lo que pasó en estos lugares, porque siempre hay una perspectiva diferente que escuchar, como si no tienen ni idea, porque espero y creo que hemos logrado dar la información necesaria para que se entienda. Además, el Foro La Gruta, bueno, en general el Centro Cultural Helénico, un espacio generoso y rico, ¿no? Para disfrutar de... Y ya hay una cafetería, sí, ahí al lado, y es un lugar muy bonito como para visitar, y además de la obra, pues hacer otras cosas.
Martín, pues agradecerte nuevamente el tiempo, desearles mucho éxito en esta temporada. Sin explicación vamos a estar por allá para también pues documentar la narrativa que vas a compartirnos y compartir también algunas imágenes con nuestra audiencia para que se animen a ver este trabajo que estamos seguros desde ahorita ya por la premisa y el elenco, creo que está garantizado que la vamos a pasar bien. Enrique Arreola, Gastón Llanes, Sofía Beatriz, Gabriela Gallardo. Extraordinarios todos. Así es. Martín, pues enhorabuena y esperamos que no sea la última vez que platiquemos. El espacio de Sin Explicación queda abierto para otra temporada de Nombres de Combate o cualquier otro proyecto que tengas y quieras compartir con nosotros. Estaremos encantados de platicar contigo. Estupendo, muchísimas gracias, encantado. Hasta luego.